Aún recuerdo ese día como si fuera ayer. El sol de mayo en Sevilla brillaba con una intensidad especial, como si supiera que era el día más importante en la vida de mi Elena. Desde temprano, nuestra casa en el barrio de Santa Cruz estaba llena de movimiento y emoción. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de las flores de azahar que adornaban cada rincón, creando una atmósfera de anticipación y alegría. Elena se había despertado al amanecer, demasiado nerviosa para dormir más. La encontré en la cocina, con su bata de seda y el pelo revuelto, tomando un té de tila para calmar los nervios. «Papá», me dijo con una sonrisa tímida, «¿crees que todo saldrá bien?». Le di un abrazo y le aseguré que sería el día más hermoso de su vida. No tenía idea de cuán equivocado estaba. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. La casa se llenó de risas y charlas mientras las amigas de Elena llegaban para ayudarla a prepararse. Mi esposa, Carmen, corría de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Yo me retiré a mi estudio, intentando mantener la calma mientras me ponía el traje que había elegido cuidadosamente para la ocasión. Cuando finalmente vi a Elena en su vestido de novia, sentí que el corazón se me paraba. Estaba radiante, con un vestido blanco de encaje que realzaba su figura y un velo que caía suavemente sobre sus hombros. Su sonrisa iluminaba toda la habitación. «Estás preciosa, mi niña», le dije, luchando por contener las lágrimas. Ella me abrazó fuerte y me susurró: «Te quiero, papá. Gracias por todo». El trayecto hasta la Catedral de Sevilla fue como un sueño. Las calles estaban llenas de turistas y locales que se detenían para admirar el coche de caballos adornado con flores que nos llevaba. Elena saludaba tímidamente, su rostro resplandeciente de felicidad. Yo sentía una mezcla de orgullo y nostalgia, sabiendo que estaba a punto de entregar a mi pequeña. La ceremonia fue mágica. La catedral, con sus altos techos y vitrales coloridos, parecía aún más imponente ese día. Cuando las puertas se abrieron y comenzamos a caminar por el pasillo central, sentí que todos los ojos estaban puestos en nosotros. La marcha nupcial resonaba en las paredes de piedra, y pude ver a Marco esperando en el altar, su rostro una mezcla de nervios y adoración al ver a Elena. Dar la mano de mi hija a Marco fue uno de los momentos más difíciles y hermosos de mi vida. Mientras los veía intercambiar votos, recordé todos los momentos que habíamos compartido, sus primeros pasos, sus risas en el parque de María Luisa, las noches estudiando para sus exámenes de la universidad. Ahora, mi niña se convertía en una mujer casada, lista para comenzar su propia vida. Después de la ceremonia, nos dirigimos al alcázar para la recepción. Los jardines estaban decorados con luces y flores, creando un ambiente de cuento de hadas. El cóctel en el patio de las doncellas fue seguido por una cena en el salón de embajadores. La comida era exquisita: jamón ibérico, gazpacho andaluz, pescado fresco del Guadalquivir, por supuesto, una tarta de boda de 3 pisos decorada con flores de azahar. Los brindis fueron emotivos. Marco habló de cómo se enamoró de Elena en la universidad, durante una clase de literatura española. Elena, con lágrimas en los ojos, agradeció a todos por estar allí y nos dedicó unas palabras especiales a Carmen y a mí. Cuando me tocó hablar, apenas pude contener la emoción. Hablé de lo orgulloso que estaba de la mujer en la que Elena se había convertido y le di la bienvenida a Marco a nuestra familia. El baile comenzó con el vals de los novios. Elena y Marco se movían con gracia por la pista, sus ojos fijos el uno en el otro como si fueran las únicas personas en el mundo. Pronto, la pista se llenó de parejas, y la fiesta estaba en pleno apogeo. La música flamenca se mezclaba con éxitos pop, y todos, desde los abuelos hasta los primos pequeños, se unieron a la celebración. Mientras la noche avanzaba, me encontré observando a Elena desde la distancia. Bailaba con sus amigas, reía con sus tíos, abrazaba a su nueva familia política. En cada movimiento, en cada sonrisa, veía a la niña que había criado y a la mujer en la que se había convertido. Mi corazón estaba lleno de amor y orgullo. Fue cerca de la medianoche cuando noté que algo no estaba bien. Elena se acercó a mí, su rostro pálido y sudoroso. «Papá», dijo con voz débil, «no me siento bien». La llevé a un lado, pensando que tal vez había bebido demasiado champán o que el calor de la noche sevillana la había afectado.
Le ofrecí agua y le sugerí que se sentara un momento. Pero en cuestión de minutos, su condición empeoró drásticamente. Se quejaba de un dolor de cabeza intenso y mareos. Llamé a Carmen y a Marco, y juntos decidimos llevarla a una habitación más tranquila. Fue entonces cuando Elena colapsó en los brazos de Marco. Todo lo que siguió fue un torbellino de pánico y confusión. Alguien llamó a una ambulancia mientras yo sostenía la mano de Elena, suplicándole que aguantara. Los paramédicos llegaron en lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo minutos. Trabajaron frenéticamente, aplicando RCP y utilizando un desfibrilador. El viaje al hospital fue una pesadilla. Elena estaba inconsciente, conectada a máquinas que pitaban y zumbaban. Marco y yo íbamos en la ambulancia, agarrados a la esperanza de que todo estaría bien. Carmen nos seguía en un taxi con los padres de Marco. En el hospital, los médicos lucharon durante horas para salvar a Elena. Nos quedamos en la sala de espera, rezando, llorando, incapaces de creer que esto estaba sucediendo en lo que debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas. Familiares y amigos llegaron, todavía vestidos con sus ropas de fiesta, sus rostros reflejando nuestra incredulidad y horror. Fue poco después del amanecer cuando el médico salió con la noticia que destrozaría nuestras vidas para siempre. Elena se había ido. A pesar de todos sus esfuerzos, no pudieron salvarla. Las palabras del médico resonaban en mis oídos, pero no podía procesarlas. ¿Cómo podía ser posible? Mi hija, mi Elena, que hace solo unas horas estaba radiante de felicidad, ahora. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y confusión. La autopsia no arrojó resultados concluyentes. Hablaron de una posible aneurisma cerebral, pero no estaban seguros. ¿Cómo podía alguien tan joven y saludable irse así, sin previo aviso? Mientras organizábamos el funeral, no podía dejar de pensar en la cruel ironía de todo. Las flores que habían decorado su boda ahora adornarían su ataúd. El vestido blanco que había usado con tanta alegría sería reemplazado por un traje sombrío. Los invitados que habían venido a celebrar su nueva vida ahora vendrían a llorar su muerte. El día del funeral, me paré frente al ataúd de Elena, incapaz de pronunciar el discurso que había preparado. ¿Cómo podría resumir en palabras el amor y la alegría que Elena trajo a nuestras vidas? El dolor era demasiado reciente, demasiado abrumador. Mientras veía descender el ataúd, sentí que una parte de mí se iba con ella, enterrada en esa fría tumba del cementerio de San Fernando. En los días que siguieron, nuestra casa, antes llena de risas y planes para el futuro, se sumió en un silencio opresivo. Carmen y yo nos movíamos como fantasmas, incapaces de aceptar la realidad de nuestra pérdida. Marco estaba destrozado, alternando entre periodos de llanto incontrolable y un silencio aterrador. Nunca imaginé que el día más feliz de mi vida se convertiría en el comienzo de la pesadilla más oscura. La boda soñada de Elena se había transformado en una tragedia que ninguno de nosotros podría haber previsto. Y mientras luchaba por encontrar algún sentido en todo esto, no tenía idea de que el destino aún tenía más giros inesperados reservados para nosotros. Los días que siguieron a la muerte de Elena fueron como vivir en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada mañana, al abrir los ojos, sentía un breve momento de alivio antes de que la cruel realidad me golpeara de nuevo. Mi hija se había ido para siempre. Nuestra casa en el barrio de Santa Cruz, que siempre había sido un lugar de alegría y risas, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Cada rincón, cada objeto, me recordaba a Elena. Su habitación permaneció intacta, como si esperáramos que en cualquier momento ella entrara por la puerta, sonriendo y contándonos sobre su día en la universidad. Carmen, mi esposa, lidiaba con el dolor de una manera diferente. Se sumergió en una actividad frenética, limpiando obsesivamente la casa, reorganizando armarios, cocinando platos elaborados que nadie comía. Era su forma de mantenerse ocupada, de no pensar. Por las noches, la escuchaba llorar silenciosamente en el baño, tratando de no despertarme, aunque yo tampoco dormía. Marco, el viudo de Elena antes de ser realmente su esposo, se convirtió en una sombra. Venía a nuestra casa todos los días, sentándose durante horas en el sofá, mirando fijamente las fotos de Elena que adornaban las paredes. A veces intentaba hablar con él, ofrecerle consuelo, pero ¿qué palabras pueden aliviar un dolor tan profundo?
Él había perdido no solo a su esposa, sino todo un futuro que apenas comenzaba a construir. Los amigos y familiares iban y venían, trayendo comida que se acumulaba en la nevera, ofreciendo palabras de consuelo que sonaban huecas en mis oídos. Todos decían lo mismo: el tiempo lo cura todo, ella está en un lugar mejor, tienen que ser fuertes. Pero ¿cómo se es fuerte cuando sientes que tu corazón ha sido arrancado de tu pecho? Una semana después del funeral, tuve que volver al trabajo en mi despacho de abogados en el centro de Sevilla. Mis colegas me recibieron con miradas de compasión y palmadas silenciosas en el hombro. Intenté sumergirme en el trabajo, revisando contratos y preparando casos, pero mi mente divagaba constantemente. En cada cliente joven que entraba por la puerta, veía a Elena. En cada padre orgulloso que hablaba de los logros de sus hijos, sentía una punzada de dolor por todos los momentos que ya no compartiría con mi hija. Las noches eran lo peor. El silencio de la casa se volvía ensordecedor. Me encontraba vagando por las habitaciones, deteniéndome en la de Elena. Allí, rodeado de sus cosas, sus libros de literatura española, su colección de pulseras de la Feria de Abril, las fotos de sus viajes a Granada y Barcelona, me sentaba en su cama y lloraba en silencio. En esos momentos, la pérdida se sentía tan abrumadora que apenas podía respirar. La autopsia no arrojó resultados concluyentes, lo que solo aumentó nuestra angustia y desesperación. Los médicos hablaron de una posible aneurisma cerebral no detectada, pero no estaban seguros. La incertidumbre era como una herida abierta que se negaba a sanar. ¿Cómo era posible que alguien tan joven y aparentemente saludable pudiera irse así, sin previo aviso? La falta de respuestas claras alimentaba mis noches de insomnio, mi mente dando vueltas en un ciclo interminable de Easy. Unos días después de volver al trabajo, recibí la visita de Sofía, la mejor amiga de Elena. Entró en mi despacho con los ojos enrojecidos y unas ojeras que hablaban de noches sin dormir. Se sentó frente a mí, retorciendo nerviosamente un pañuelo entre sus manos. Don Antonio, comenzó, su voz apenas un susurro, hay algo que necesito decirle sobre Elena. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué más podría haber? ¿Qué secreto podría estar guardando la amiga más cercana de mi hija? Sofía me contó que Elena había estado actuando de manera extraña en las semanas previas a la boda. Estaba nerviosa, miraba constantemente por encima del hombro como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. Cuando Sofía le preguntó qué pasaba, Elena le dijo que era solo el estrés de los preparativos de la boda. Pero Sofía no le creyó. La noche antes de la boda, continuó Sofía, su voz temblando, Elena me llamó. Estaba llorando, asustada. Me dijo que había descubierto algo terrible sobre Marco, algo que podría ponerla en peligro. Quedamos en vernos al día siguiente, antes de la ceremonia, pero... Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a caer. Me quedé helado, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Elena en peligro? ¿Marco involucrado en algo terrible? Era demasiado para asimilar. Sofía se fue poco después, prometiendo que intentaría recordar más detalles. Me quedé en mi despacho, la mente dando vueltas. ¿Podría ser cierto? ¿O era solo la imaginación de una amiga destrozada por el dolor, buscando desesperadamente una explicación para lo inexplicable? Esa noche, al volver a casa, miré a Marco con otros ojos. Estaba sentado en nuestro salón, como siempre, con la mirada perdida en una foto de Elena. ¿Era posible que este hombre, que parecía tan destrozado por la pérdida, pudiera haber tenido algo que ver con la muerte de mi hija? La idea me revolvió el estómago. No le conté a Carmen sobre la visita de Sofía. No quería darle falsas esperanzas o, peor aún, sumergirla en una espiral de sospechas y teorías conspirativas. Ya teníamos suficiente con nuestro dolor. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que veía a Marco, buscaba señales, algo que pudiera confirmar o desmentir las sospechas de Sofía. Pero todo lo que veía era a un hombre consumido por el dolor, igual que nosotros. Una tarde, mientras revisaba los papeles de Elena, encontré su diario. Dudé antes de abrirlo, sintiendo que estaba invadiendo su privacidad. Pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Las últimas entradas eran crípticas, llenas de referencias a descubrimientos inquietantes y decisiones difíciles.
Mencionaba reuniones secretas y conversaciones escuchadas a escondidas. Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser que Sofía tuviera razón? Decidí contratar a un investigador privado. Le di toda la información que tenía, las sospechas de Sofía, las entradas del diario de Elena, mis propias observaciones sobre el comportamiento de Marco. El investigador, un ex policía llamado Ramón, me aseguró que sería discreto y cero. Mientras esperaba noticias de Ramón, la vida seguía su curso en una especie de nebulosa gris. Carmen y yo intentábamos retomar nuestra rutina, pero todo se sentía vacío sin Elena. Íbamos al mercado de Triana los sábados por la mañana, como solíamos hacer en familia, pero ahora cada puesto, cada aroma, nos traía recuerdos dolorosos. Elena adoraba probar las aceitunas en el puesto de Antonio, regatear por las especias con la señora Lola, elegir las flores más frescas para decorar la mesa del domingo. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Carmen dejó caer su tenedor y me miró fijamente. Antonio, dijo con voz temblorosa, ¿crees que alguna vez volveremos a ser felices? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Felices? ¿Cómo podríamos ser felices sin nuestra Elena? Pero mirando a mi esposa, viendo el dolor en sus ojos, supe que teníamos que intentarlo, por ella, por nosotros mismos, por la memoria de Elena. Lo intentaremos, mi amor, le respondí, tomando su mano sobre la mesa. Por Elena, lo intentaremos. Esa noche, abrazados en la cama, lloramos juntos por primera vez desde el funeral. Era un llanto catártico, liberador. Sentí que algo se descongelaba dentro de mí, un pequeño rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Al día siguiente, recibí una llamada de Ramón. Había descubierto algo, dijo, algo que necesitaba mostrarme en persona. Quedamos en vernos en un café discreto en la Plaza del Salvador. Cuando llegué al café, Ramón ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina más alejada. Me senté frente a él, notando la tensión en su rostro. Sin decir una palabra, sacó un sobre de su chaqueta y me lo entregó. Dentro había fotos. Fotos de Marco. Pero no era el Marco que yo conocía, el novio destrozado de mi hija. En estas imágenes, se le veía serio, hablando con hombres de aspecto sospechoso en callejones oscuros y almacenes abandonados. Había también copias de transferencias bancarias por cantidades asombrosas, mucho más de lo que Marco podría ganar en su trabajo como profesor de literatura. Hay más, dijo Ramón en voz baja. Parece que su verdadero nombre no es Marco Ruiz. Hemos encontrado evidencia de que ha utilizado al menos 3 identidades diferentes en los últimos 5 años. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Quién era realmente el hombre con el que se había casado mi hija? ¿Qué secretos guardaba? Y lo más importante, ¿tenía algo que ver con la muerte de Elena? Salí del café sintiéndome mareado, con el sobre pesando en mi bolsillo como si fuera de plomo. Caminé sin rumbo por las calles de Sevilla, pasando junto a la catedral, el Alcázar, lugares que Elena amaba y que ahora parecían burlarse de mi dolor con su belleza inmutable. Esa noche, sentado en mi estudio, mirando las fotos una y otra vez, tomé una decisión. No podía compartir esto con Carmen, al menos no todavía. Necesitaba más información, necesitaba estar seguro. Por el bien de Elena, por la memoria de nuestra hija, tenía que llegar al fondo de esto. Los días siguientes fueron una agonía de dudas y sospechas. Cada vez que Marco venía a casa, cada vez que lo veía llorar frente a las fotos de Elena, me preguntaba si todo era un acto. ¿Era posible que este hombre, que parecía tan destrozado, fuera en realidad un impostor? ¿Un criminal que de alguna manera había engañado a mi inteligente y vivaz Elena? Una tarde, mientras revisaba de nuevo el diario de Elena, encontré una entrada que me heló la sangre. Tengo miedo, había escrito. He descubierto algo terrible. No sé qué hacer. Si algo me pasara, la verdad está en la caja azul. La caja azul. Recordé de repente un pequeño joyero que Elena guardaba en el fondo de su armario. Siempre pensé que contenía baratijas de su infancia. Con el corazón latiendo con fuerza, fui a su habitación y busqué la caja. Estaba escondida detrás de una pila de jerseys, cubierta de polvo. Con manos temblorosas, la abrí. Dentro, en lugar de joyas,
encontré un pendrive y una nota escrita con la letra apresurada de Elena. Papá, si estás leyendo esto, algo ha salido mal. La verdad está aquí. Ten cuidado. Te quiero. En ese momento, sentí que el peso del mundo caía sobre mis hombros. Mi hija había descubierto algo peligroso, y ahora estaba muerta. No podía ser una coincidencia. Con el pendrive en la mano, volví a mi estudio. Antes de conectarlo a mi ordenador, dudé. ¿Estaba preparado para lo que pudiera encontrar? ¿Podría manejar la verdad, fuera cual fuera? Pero sabía que no tenía elección. Le debía a Elena descubrir la verdad, costara lo que costara. Con un suspiro profundo, insertó el pendrive en el ordenador. Lo que encontré en ese pequeño dispositivo cambiaría nuestras vidas para siempre. Documentos, fotos, grabaciones de audio. Todo apuntaba a una red de corrupción y crimen organizado que se extendía mucho más allá de Marco. Políticos, empresarios, incluso algunos nombres que reconocí de las fuerzas de seguridad. Y en el centro de todo, el hombre que se había casado con mi hija. Mientras leía documento tras documento, escuchaba grabación tras grabación, sentí que mi mundo se desmoronaba aún más. Elena había descubierto todo esto. Y ahora estaba muerta. La pregunta que me atormentaba era, ¿qué debía hacer ahora? ¿A quién podía acudir con esta información? Si la red era tan extensa como parecía, ¿en quién podía confiar? Esa noche, mientras Carmen dormía, me quedé despierto, mirando por la ventana hacia las calles silenciosas de Sevilla. Los días oscuros que había vivido desde la muerte de Elena palidecían en comparación con lo que se avecinaba. Sabía que estaba a punto de embarcarme en un camino peligroso, un camino que podría costarme todo. Pero también sabía que no tenía elección. Por Elena, por la verdad, por la justicia, tenía que seguir adelante. Los días más oscuros aún estaban por venir, pero estaba decidido a enfrentarlos, costara lo que costara. 3 días después del funeral, me encontraba en mi despacho en el bufete de abogados, intentando sumergirme en el trabajo para escapar del dolor que me consumía. El edificio, situado en la calle Sierpes, en pleno corazón de Sevilla, bullía de actividad, pero yo me sentía completamente aislado del mundo exterior. Las persianas estaban bajadas, filtrando la intensa luz del sol andaluz, creando un ambiente sombrío que se ajustaba perfectamente a mi estado de ánimo. Estaba revisando distraídamente unos documentos cuando escuché el familiar ping de un correo electrónico entrante. Normalmente, no le habría prestado mucha atención, pero algo me impulsó a mirar la pantalla. El remitente era desconocido, una dirección de correo electrónico compuesta por una serie aleatoria de números y letras. El asunto, sin embargo, hizo que mi corazón diera un vuelco. Sobre Elena, urgente. Con manos temblorosas, moví el ratón para abrir el mensaje. La pantalla parpadeó por un momento antes de revelar su contenido. Lo que vi me dejó sin aliento. Era una serie de fotografías y documentos que sugerían que la muerte de Elena no había sido natural. Había registros de transacciones bancarias sospechosas, conversaciones encriptadas, lo más perturbador. Una imagen borrosa de alguien que se parecía mucho a Marco hablando con un hombre de aspecto siniestro días antes de la boda. Mi mente daba vueltas mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. ¿Era esto real? ¿O estaba tan desesperado por encontrar una explicación a la muerte de Elena que estaba viendo conspiraciones donde no las había? Pero no, los documentos parecían auténticos, las fotos demasiado específicas para ser falsificaciones. Al final del correo, había un mensaje breve pero inquietante. Si quieres saber la verdad sobre lo que le pasó a tu hija, reúnete conmigo mañana a medianoche en el muelle abandonado. No había firma, solo un número de teléfono. Me recliné en mi silla, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Por un lado, la posibilidad de obtener respuestas sobre la muerte de Elena era tentadora. Por otro, ¿podía confiar en este misterioso remitente? ¿Y qué peligros podría estar enfrentando si decidía seguir adelante? Pasé las siguientes horas examinando meticulosamente cada detalle del correo electrónico. Las transacciones bancarias mostraban grandes sumas de dinero moviéndose entre cuentas offshore. Algunas de las conversaciones
conversaciones encriptadas, una vez descifradas con la clave proporcionada en el correo, hablaban de eliminar problemas y silenciar testigos. Y luego estaba esa foto de Marco. ¿Cómo podía ser el mismo hombre que había visto llorar desconsoladamente en el funeral de mi hija? A medida que avanzaba la tarde, la oficina se fue vaciando. Mis colegas se despedían, algunos lanzándome miradas de preocupación al verme todavía trabajando. Pero yo apenas los notaba. Estaba sumergido en un mar de dudas y teorías, tratando de encontrar algún sentido a todo esto. Cerca de las 9 de la noche, cuando el edificio estaba prácticamente vacío, decidí hacer una llamada. Marqué el número que aparecía al final del correo electrónico, conteniendo la respiración mientras escuchaba los tonos de llamada. Diga, respondió una voz masculina, ronca y cautelosa. Soy Antonio Vega, dije, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. Recibí su correo electrónico sobre mi hija, Elena. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Por un momento, pensé que la llamada se había cortado. Entonces, la voz habló de nuevo. Señor Vega, no esperaba que me llamara. Es peligroso hablar por teléfono. ¿Vendrá mañana al muelle? Antes de comprometerme a nada, necesito saber más, insistí. ¿Quién es usted? ¿Cómo obtuvo esta información? Otro silencio. Luego, trabajaba con Marco. Sé cosas que su hija descubrió. Por eso ella ya no está. Mañana, en el muelle. Es su única oportunidad de saber la verdad. La llamada se cortó abruptamente, dejándome con más preguntas que respuestas. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de miedo y determinación creciendo en mi interior. Salí de la oficina poco después, caminando por las calles iluminadas del centro de Sevilla. El bullicio de los bares y restaurantes contrastaba fuertemente con el torbellino de emociones en mi interior. Pasé junto a la catedral, su imponente silueta recortada contra el cielo nocturno, y me detuve un momento en la Plaza del Triunfo. Aquí, Elena solía sentarse a estudiar en las tardes de primavera, disfrutando del aroma de los naranjos en flor. Al llegar a casa, encontré a Carmen dormida en el sofá, un álbum de fotos de Elena abierto sobre su regazo. Con cuidado, coloqué una manta sobre ella y me retiré a mi estudio. No podía contarle sobre el correo electrónico, al menos no todavía. No quería darle falsas esperanzas o, peor aún, exponerla a un posible peligro. Pasé gran parte de la noche investigando, buscando cualquier información que pudiera corroborar lo que había visto en el correo electrónico. Busqué el nombre de Marco en bases de datos legales, investigué las empresas mencionadas en las transacciones bancarias, incluso intenté rastrear el origen del correo electrónico misterioso. Pero cada pista parecía llevar a un callejón sin salida. A medida que se acercaba el amanecer, tomé una decisión. Iría al muelle. Era arriesgado, sí, pero la alternativa, vivir con la duda, sin saber realmente qué le había pasado a mi hija, era insoportable. Pasé el día siguiente en un estado de ansiedad constante. En la oficina, me costaba concentrarme en mis casos. Mis colegas notaron mi distracción, pero lo atribuyeron al duelo. En casa, intenté actuar con normalidad frente a Carmen, pero cada vez que miraba el reloj, sentía que mi corazón se aceleraba. A medida que se acercaba la medianoche, me preparé para salir. Le dije a Carmen que tenía que volver a la oficina por un caso urgente. Odiaba mentirle, pero ¿cómo podía explicarle lo que estaba a punto de hacer? Conduje hasta el puerto de Sevilla, estacionando mi coche a cierta distancia del muelle abandonado. El área estaba desierta, iluminada solo por la luz de la luna y algunas farolas distantes. El olor a sal y a pescado impregnaba el aire, mezclándose con el aroma a jazmín que llegaba desde los jardines cercanos. Con el corazón latiendo fuertemente, caminé hacia el muelle. Cada paso resonaba en la quietud de la noche. A lo lejos, podía escuchar el suave murmullo del río Guadalquivir y el ocasional graznido de una gaviota. Cuando llegué al punto de encuentro, no había nadie a la vista. Miré mi reloj, 11:58 de la noche. Los minutos pasaban lentamente, cada segundo una eternidad. ¿Me habían engañado? ¿Era todo esto una broma cruel? De repente, escuché pasos detrás de mí.
Me giré rápidamente, mi mano instintivamente buscando el teléfono en mi bolsillo. Una figura emergió de las sombras y, bajo la tenue luz de la luna, reconocí un rostro familiar. «Sofía», exclamé, sorprendido. La mejor amiga de Elena estaba allí, pálida y temblorosa. Sus ojos, normalmente brillantes y alegres, estaban ensombrecidos por el miedo y la culpa. «Don Antonio», dijo con voz quebrada. «Lo siento tanto. Yo debería haberle contado todo antes». Mi mente daba vueltas. ¿Sofía era la fuente misteriosa? ¿Qué sabía ella sobre la muerte de Elena? Sofía, ¿qué está pasando? ¿Tú enviaste ese correo electrónico? Ella asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Elena me contó todo justo antes de la boda. Estaba asustada, don Antonio. Había descubierto algo terrible sobre Marco, algo que la ponía en peligro. Quería cancelar la boda, pero temía las consecuencias. Sofía sacó un pendrive de su bolso. Aquí está todo lo que Elena recopiló. Transacciones bancarias, conversaciones grabadas, fotos. Marco no es quien dice ser. Está involucrado en una red de lavado de dinero y tráfico de influencias que se extiende por toda Andalucía. Tomé el pendrive con manos temblorosas. Pero, ¿por qué no fuiste a la policía con esto? Sofía soltó una risa amarga. ¿La policía? Don Antonio, hay oficiales de alto rango involucrados en esto. Elena descubrió que la corrupción llega hasta los niveles más altos del gobierno regional. No sabíamos en quién confiar. Mi cabeza daba vueltas con esta nueva información. ¿Era posible que la red de corrupción fuera tan extensa? ¿Que mi propia hija hubiera descubierto algo tan grande y peligroso? La noche de la boda, continuó Sofía, su voz apenas un susurro, Elena me dijo que planeaba enfrentar a Marco después de la ceremonia. Quería darle una oportunidad de confesar, de hacer lo correcto. Yo le supliqué que no lo hiciera, que esperara hasta que tuviéramos un plan seguro. Pero ella estaba decidida. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Crees que Marco? Sofía asintió lentamente. No puedo probarlo, pero estoy casi segura de que él tuvo algo que ver con su muerte. Tal vez no directamente, pero... Don Antonio, Elena no murió por causas naturales. Fue asesinada. Las palabras cayeron como un peso sobre mí. Aunque una parte de mí había sospechado algo así desde que recibí el correo electrónico, escucharlo en voz alta, de la mejor amiga de mi hija, lo hacía terriblemente real. ¿Por qué esperaste tanto para contarme todo esto?, pregunté, tratando de controlar el temblor en mi voz. Sofía bajó la mirada. Tenía miedo. Después de la muerte de Elena, recibí amenazas. Mensajes anónimos, llamadas en medio de la noche. Sabían que Elena me había contado lo que sabía. He estado escondiéndome, tratando de decidir qué hacer. Pero no podía seguir guardando este secreto. Elena merece justicia. Nos quedamos en silencio por un momento, el sonido de las olas rompiendo contra el muelle llenando el aire. Mi mente era un torbellino de emociones, dolor, ira, miedo, determinación. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. Sofía me miró con una mezcla de miedo y resolución. Necesitamos ayuda, don Antonio. Alguien en quien podamos confiar, alguien con los recursos para enfrentar esto. He estado investigando y creo que sé a quién podemos acudir. Me entregó una tarjeta de visita. En ella, el nombre de un fiscal anticorrupción de Madrid. He verificado su historial. Es incorruptible y tiene experiencia lidiando con casos de alto perfil. Si alguien puede ayudarnos a exponer esta red y hacer justicia por Elena, es él. Tomé la tarjeta, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Ir tras los responsables de la muerte de Elena significaría enfrentarme a personas poderosas y peligrosas. Pondría en riesgo mi vida, la de Carmen, tal vez incluso la de Sofía. Pero, ¿qué alternativa tenía? ¿Podría vivir conmigo mismo sabiendo la verdad y no haciendo nada al respecto? Lo haremos, dije finalmente. Por Elena. Llevaremos esto hasta el final, cueste lo que cueste. Sofía asintió,
una pequeña sonrisa de alivio cruzando su rostro. Elena estaría orgullosa de usted, don Antonio. Ella siempre decía que usted era el hombre más valiente que conocía. Mientras nos preparábamos para irnos, cada uno por su lado para no levantar sospechas, miré hacia el río Guadalquivir. Sus aguas oscuras fluían silenciosamente, llevándose secretos y promesas. En algún lugar de esa noche, los responsables de la muerte de mi hija seguían libres, pensando que su crimen quedaría impune. Pero se equivocaban. El correo electrónico misterioso había sido solo el comienzo. Ahora, armado con la verdad y decidido a hacer justicia, me enfrentaba a la batalla más difícil de mi vida. Pero por Elena, por su memoria y por todo lo que ella representaba, estaba dispuesto a luchar hasta el final. Mientras caminaba de vuelta a mi coche, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. El dolor por la pérdida de Elena seguía ahí, por supuesto, y probablemente nunca desaparecería completamente. Pero ahora tenía un propósito, una misión. Ya no era solo un padre de luto, era un hombre en busca de la verdad y la justicia. El camino que se abría ante mí sería difícil y peligroso, lleno de obstáculos y amenazas. Pero por primera vez desde la muerte de Elena, sentí una chispa de esperanza. La verdad saldría a la luz, y los responsables pagarían por sus crímenes. Era lo mínimo que le debía a mi hija. Mientras conducía de vuelta a casa, las calles de Sevilla parecían diferentes. Ya no eran solo el escenario de mis recuerdos felices con Elena, ahora eran el campo de batalla donde se libraría esta guerra silenciosa por la justicia. Y yo estaba listo para luchar. Los días siguientes a mi encuentro con Sofía en el muelle fueron un torbellino de actividad frenética y paranoia creciente. Cada sombra en la calle parecía esconder a un posible espía. Cada llamada telefónica podría ser una amenaza velada. Sevilla, mi amada ciudad, se había convertido de la noche a la mañana en un laberinto de conspiraciones y peligros ocultos. Decidí no contarle nada a Carmen, al menos por ahora. Cada vez que me miraba con sus ojos llenos de dolor por la pérdida de Elena, sentía que el secreto me quemaba por dentro. Pero no podía arriesgarme a involucrarla. Si algo me pasaba, necesitaba que ella estuviera a salvo, ajena a todo esto. Mi primera acción fue contratar a un investigador privado de confianza. Ramón Soto era un ex policía que había dejado el cuerpo por desacuerdos con sus superiores. Su reputación era impecable y, lo más importante, no tenía conexiones con las altas esferas de Sevilla. Nos reunimos en un pequeño café del barrio de Triana, lejos de miradas indiscretas. Don Antonio, me dijo Ramón después de escuchar mi historia, esto que me cuenta es muy grave. Estamos hablando de gente poderosa, gente que no dudará en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Lo sé, respondí, sintiendo el peso de mis palabras. Pero se trata de mi hija. No puedo dejar que su muerte quede impune. Ramón asintió con comprensión. Haremos esto paso a paso. Primero, necesitamos verificar toda la información que tiene. Luego, empezaremos a tirar del hilo, con mucho cuidado. Durante las siguientes semanas, Ramón se convirtió en mi sombra. Investigaba cada pista, cada nombre mencionado en los documentos que Sofía me había entregado. Yo, mientras tanto, intentaba mantener una fachada de normalidad. Iba a trabajar, cenaba con Carmen, incluso me reunía ocasionalmente con Marco, cada encuentro una prueba para mi autocontrol. Una tarde, mientras revisaba unos casos en mi despacho, recibí una llamada de Ramón. Su voz sonaba tensa, urgente. Don Antonio, he encontrado algo. Necesito verlo ahora mismo. Nos encontramos en el Parque de María Luisa, cerca de la glorieta de Becker. Ramón llegó con una carpeta bajo el brazo, mirando constantemente a su alrededor. Tenía razón, me dijo en voz baja mientras caminábamos. La red es más grande de lo que pensábamos. He encontrado conexiones entre Marco y varios políticos locales. Hay transferencias de dinero, reuniones secretas, incluso evidencia de chantaje. Me mostró fotos, documentos, transcripciones de llamadas telefónicas. Cada nueva pieza de información era como un puñal en mi corazón. ¿Cómo había podido Elena involucrarse en algo tan peligroso? Pero eso no es todo, continuó Ramón. He estado siguiendo a Marco. Anoche se reunió con este hombre,
me mostró una foto. El hombre de la imagen era Francisco Ruiz, el jefe de la policía de Sevilla. ¿El jefe de policía está involucrado?, pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Ramón asintió gravemente. Esto explica por qué la investigación de la muerte de Elena se cerró tan rápidamente. Están encubriéndolo todo desde arriba. Esa noche, sentado en mi estudio, mirando las fotos de Elena que cubrían las paredes, tomé una decisión. No podíamos confiar en las autoridades locales. Necesitábamos ayuda externa. Recordé la tarjeta que Sofía me había dado, la del fiscal anticorrupción de Madrid. Era arriesgado, pero parecía nuestra mejor opción. Al día siguiente, hice la llamada. El fiscal, Javier Mendoza, me escuchó en silencio mientras le contaba toda la historia. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Señor Vega, dijo finalmente, lo que me está contando es extremadamente grave. Si es cierto, estamos hablando de una de las mayores redes de corrupción en la historia reciente de España. Necesito que entienda los riesgos. Si decidimos seguir adelante con esto, su vida y la de sus seres queridos podrían estar en peligro. Lo entiendo, respondí. Pero mi hija ya perdió su vida por esto. No puedo dar marcha atrás ahora. Mendoza suspiró. Muy bien. Voy a enviar a un equipo de confianza a Sevilla. Trabajarán encubiertos. Usted será nuestro contacto principal. Pero debe mantener absoluta discreción. Un paso en falso y todo se vendrá abajo. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y actividad frenética. El equipo de Mendoza llegó a Sevilla, estableciéndose en diferentes puntos de la ciudad. Ramón y yo nos convertimos en sus ojos y oídos, proporcionándoles toda la información que teníamos y ayudándoles a navegar por el complejo entramado de relaciones y lealtades de la ciudad. Una tarde, mientras caminaba por la Alameda de Hércules, noté que alguien me seguía. Era un hombre de mediana edad, vestido de forma casual pero con un aire inconfundible de autoridad. Me dirigí hacia un callejón menos transitado, preparándome para lo peor. El hombre me alcanzó y, para mi sorpresa, se identificó como parte del equipo de Mendoza. Señor Vega, me dijo en voz baja, hemos hecho progresos. Hemos identificado varias cuentas bancarias offshore vinculadas a Marco y a algunos de los políticos implicados. También tenemos grabaciones de conversaciones comprometedoras. Pero necesitamos más. Me explicó que necesitaban acceder a los registros personales de Marco, documentos que probablemente guardaba en su casa o en una caja de seguridad. Era un riesgo enorme, pero podría ser la clave para desmantelar toda la red. ¿Cómo podemos conseguir esos documentos?, pregunté. Usted, respondió el agente. Usted es el suegro de Marco. Tiene una excusa perfecta para visitarlo, para estar en su casa. La idea me revolvió el estómago. ¿Cómo podría mirar a la cara al hombre que probablemente había orquestado la muerte de mi hija y actuar con normalidad? Pero sabía que no. Tenía elección. Por Elena, por la justicia, tenía que hacerlo. Esa noche, llamé a Marco y le propuse cenar juntos al día siguiente. Ha pasado tiempo, le dije, tratando de que mi voz sonara natural. Creo que nos vendría bien hablar, recordar a Elena. Marco aceptó, su voz cargada de lo que parecía ser genuina emoción. ¿Era posible que realmente hubiera amado a Elena? ¿O todo había sido una actuación magistral desde el principio? La cena fue una prueba para mis nervios y mi capacidad de actuación. Sentado frente a Marco en su apartamento, rodeado de fotos de Elena, tuve que luchar contra el impulso de confrontarlo, de exigirle la verdad. En cambio, hablamos de Elena, compartimos recuerdos, incluso lloramos juntos. Cuando Marco se levantó para ir al baño, aproveché la oportunidad. Rápidamente, coloqué un pequeño dispositivo de escucha bajo la mesa del comedor y otro detrás de un marco de fotos. Eran tan pequeños que pasaban desapercibidos, pero lo suficientemente potentes como para captar cualquier conversación en el apartamento. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que sonaba mi teléfono, esperaba escuchar que habíamos sido descubiertos, que todo había terminado. Pero las noticias eran otras. Los dispositivos estaban funcionando, recogiendo horas y horas de conversaciones. Marco hablaba libremente en su apartamento,
discutiendo negocios turbios, mencionando nombres de políticos y empresarios implicados en la red de corrupción. Una semana después de la cena, Ramón me contactó con urgencia. Nos encontramos en la Plaza de España, mezclándonos entre los turistas que admiraban la arquitectura y los azulejos. Lo tenemos, me dijo Ramón, su voz apenas un susurro. Marco habló anoche por teléfono con el jefe de policía. Mencionaron a Elena, hablaron de cómo se encargaron del problema. Es la prueba que necesitábamos. Sentí una mezcla de alivio y dolor. Por fin teníamos evidencia concreta de la implicación de Marco en la muerte de Elena. Pero escuchar cómo hablaban de mi hija, de su asesinato, como si fuera un simple problema que resolver, me llenó de una ira que apenas podía contener. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. El fiscal Mendoza está preparando una operación a gran escala, explicó Ramón. Van a hacer redadas simultáneas en varios puntos de la ciudad. Políticos, empresarios, policías corruptos, todos caerán al mismo tiempo. Los días siguientes fueron un infierno de espera y anticipación. Cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, una mañana temprano, recibí una llamada de Mendoza. Está hecho, me dijo. Los hemos arrestado a todos. Marco, el jefe de policía, los políticos implicados. Todos están bajo custodia. Me senté, sintiendo que mis piernas no podían sostenerme. Después de tanto tiempo, tanta lucha, finalmente habíamos logrado justicia para Elena. Pero el alivio duró poco. Mendoza continuó: señor Vega, necesito que venga a Madrid inmediatamente. No es seguro que se quede en Sevilla. Hemos descubierto que la red tiene ramificaciones que no imaginábamos. Podrían intentar silenciarla. En cuestión de horas, Carmen y yo estábamos en un tren de alta velocidad hacia Madrid. Le había contado todo, viendo cómo su rostro pasaba de la incredulidad al horror y finalmente a una determinación que reflejaba la mía. Mientras el paisaje andaluz daba paso a las llanuras de la Mancha, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. La investigación clandestina había llegado a su fin, pero sabía que esto era solo el comienzo. Nos esperaban juicios, declaraciones, posiblemente amenazas. Pero por primera vez desde la muerte de Elena, sentí que estábamos en el camino correcto. Miré a Carmen, que dormitaba en el asiento junto al mío, y luego a la foto de Elena que siempre llevaba conmigo. Lo logramos, mi niña, susurré. Hicimos justicia. El tren continuó su camino hacia Madrid, llevándonos hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. La investigación clandestina había terminado, pero la lucha por la verdad y la justicia apenas comenzaba. Y esta vez, estábamos preparados para el tren de alta velocidad. Nos dejó en la estación de Atocha en Madrid, una estructura de hierro y cristal que contrastaba fuertemente con la arquitectura histórica de Sevilla. Carmen y yo, agotados por el viaje y la tensión acumulada, fuimos recibidos por un equipo de seguridad del fiscal Mendoza. Nos escoltaron hasta un hotel discreto en el centro de la ciudad, donde nos instalamos en una habitación con vistas al bullicioso Paseo del Prado. Esa noche, mientras Carmen dormía, inquieta, yo me quedé despierto, repasando mentalmente los eventos de las últimas semanas. La investigación clandestina, los descubrimientos sobre Marco y la red de corrupción, los arrestos, todo parecía tan irreal. Y sin embargo, aquí estábamos, exiliados en nuestra propia capital, huyendo de las mismas personas que deberían protegernos. A la mañana siguiente, Mendoza nos visitó en el hotel. Su rostro mostraba signos de cansancio, pero sus ojos brillaban con determinación. Señor y señora Vega, comenzó, primero quiero agradecerle su valentía. Lo que han hecho es extraordinario y ha permitido desmantelar una de las redes de corrupción más grandes de España. Nos explicó que los arrestos en Sevilla eran solo el principio. La investigación había destapado conexiones que llegaban hasta los más altos niveles del gobierno y el mundo empresarial. Pero hay algo más, continuó Mendoza, su tono volviéndose más grave. Hemos descubierto información sobre la noche en que murió Elena. Creo que es hora de que sepan toda la verdad. Mi corazón se aceleró. Carmen apretó mi mano con fuerza. Después de tanto tiempo, ¿finalmente sabríamos qué le había pasado a nuestra hija? Mendoza sacó una carpeta de su maletín. Esto es un informe detallado de los eventos de esa noche.
basado en las declaraciones de los detenidos y las pruebas recopiladas. Es difícil de leer, pero creo que les dará las respuestas que buscan. Con manos temblorosas, abrí la carpeta. A medida que leía, sentía como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. La verdad era aún más terrible de lo que habíamos imaginado. Elena, nuestra valiente y brillante Elena, había descubierto la red de corrupción por accidente. Trabajando en su tesis sobre política local, había tropezado con discrepancias en los registros financieros de varios proyectos de la ciudad. Curiosa por naturaleza, había tirado del hilo, desenmarañando poco a poco la compleja red de sobornos, lavado de dinero y tráfico de influencias que involucraba a políticos, empresarios y policías corruptos. Marco, su prometido, no era quien decía ser. Era en realidad un operativo de la organización, colocado estratégicamente para vigilar a Elena y asegurarse de que no descubriera demasiado. Pero algo inesperado había ocurrido, se había enamorado genuinamente de ella. La noche de la boda, Elena había confrontado a Marco. Le había dicho que lo sabía todo y que planeaba denunciarlo. Marco, atrapado entre su amor por Elena y su lealtad a la organización, había entrado en pánico. Llamó a sus superiores, esperando encontrar una solución que no implicara hacerle daño a Elena. Pero la organización tenía otros planes. Vieron a Elena como una amenaza que debía ser eliminada. Sin el conocimiento de Marco, habían enviado a alguien para encargarse del problema. El veneno en la copa de champán de Elena, tan sutil que los médicos lo confundieron con una reacción alérgica, había sido su sentencia de muerte. Cuando terminé de leer, levanté la vista hacia Mendoza. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro, y Carmen sollozaba en silencio a mi lado. «Lo siento mucho», dijo Mendoza suavemente. «Sé que esto es increíblemente doloroso, pero creí que merecían saber la verdad». Me tomó varios minutos recuperar la compostura lo suficiente para hablar. «¿Y Marco? Él sabía que iban a matarla». Mendoza negó con la cabeza. Según su declaración, y las pruebas que hemos recopilado, no. Estaba devastado cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Su culpa y remordimiento fueron lo que finalmente lo llevó a cooperar con nosotros. La revelación de la verdad sobre la muerte de Elena fue como abrir una herida que apenas comenzaba a sanar. El dolor era fresco, agudo, casi insoportable. Pero junto con el dolor, sentí una extraña sensación de cierre. Por fin sabíamos qué había pasado, por fin podíamos llorar a Elena con toda la información. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, reuniones con abogados y preparativos para el juicio. Mendoza nos mantuvo informados de cada desarrollo, cada nueva pieza de evidencia que surgía. La red de corrupción era aún más extensa de lo que habíamos imaginado, con ramificaciones que llegaban hasta el corazón mismo del gobierno. Una tarde, mientras Carmen y yo caminábamos por el Parque del Retiro, tratando de encontrar un momento de paz en medio del caos, recibimos una llamada de Mendoza. Su voz sonaba urgente. «Señor Vega, necesito que vengan a mi oficina inmediatamente. Hay algo que deben ver». Intrigados y un poco asustados, nos dirigimos a la Fiscalía Anticorrupción. Mendoza nos recibió en su despacho, un espacio austero lleno de archivadores y libros de leyes. En su escritorio había un sobre grande. «Esto llegó esta mañana», nos explicó. «Estaba dirigido a ustedes, pero por razones de seguridad, lo examinamos primero. Creo que querrán verlo». Abrió el sobre y sacó una serie de documentos y una carta manuscrita. Con un nudo en la garganta, reconocí la letra de Elena. «Elena escribió esto la noche antes de la boda», dijo Mendoza suavemente. Parece que tenía un presentimiento de que algo podría pasarle. Lo dejó con un amigo de confianza, con instrucciones de enviarlo si algo le sucedía. Con manos temblorosas, tomé la carta y comencé a leer. «Queridos papá y mamá, si están leyendo esto, significa que mis temores se han hecho realidad y algo me ha pasado. Lo siento tanto. Nunca quise causarles dolor o preocupación. Descubrí algo terrible, algo que involucra a personas muy poderosas y peligrosas. He tratado de hacer lo correcto, de buscar la verdad y la justicia, pero temo que pueda costarme caro. Quiero que sepan que los amo más que a nada en este mundo. Ustedes me enseñaron a ser fuerte,
a luchar por lo que creo, a defender la verdad sin importar las consecuencias. Es por eso que no puedo quedarme callada ante lo que he descubierto. Si algo me pasa, por favor, no se rindan. Busquen la verdad. Luchen por la justicia. No dejen que mi muerte sea en vano. Y por favor, perdonen a Marco. Él no es quien yo creía que era, pero sé que me ama. Está atrapado en algo más grande que él, algo de lo que no sabe cómo escapar. Los amo. Siempre estaré con ustedes. Elena. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Carmen estaba sollozando suavemente a mi lado. Era como escuchar la voz de Elena una vez más, sentir su presencia, su fuerza, su determinación. Mendoza nos dio un momento para recuperarnos antes de continuar. Junto con la carta, Elena dejó evidencia detallada de todo lo que había descubierto. Nombres, fechas, transacciones bancarias, grabaciones. Es una mina de oro de información que nos ayudará enormemente en el caso. Miré a Carmen, viendo en sus ojos la misma mezcla de dolor y orgullo que sentía yo. Nuestra hija, nuestra valiente Elena, había arriesgado todo por la verdad y la justicia. Incluso sabiendo el peligro que corría, había elegido hacer lo correcto. ¿Qué sigue ahora?, pregunté a Mendoza, sintiendo una nueva determinación creciendo dentro de mí. El juicio comenzará en unas semanas, respondió. Será uno de los casos más grandes en la historia reciente de España. La evidencia que Elena recopiló, junto con lo que hemos descubierto desde entonces, es abrumadora. Pero no será fácil. Estas personas tienen recursos, conexiones. Harán todo lo posible por desacreditarnos y evadir la justicia. Asentí, entendiendo el desafío que teníamos por delante. Estaremos listos, dije. Por Elena, por la verdad, por la justicia, estaremos listos. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Trabajamos estrechamente con Mendoza y su equipo, repasando la evidencia, preparándonos para testificar. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevos nombres, nuevas conexiones en la vasta red de corrupción que Elena había descubierto. Una tarde, mientras revisábamos algunos documentos en la oficina de Mendoza, recibimos una visita inesperada. Era Sofía, la mejor amiga de Elena. Había sido puesta bajo protección después de los arrestos en Sevilla, pero había insistido en venir a Madrid para ayudar en el caso. Ver a Sofía fue como un puñetazo en el estómago. Ella había sido una parte tan importante de la vida de Elena, y verla nos traía recuerdos agridulces de tiempos más felices. Don Antonio, doña Carmen, dijo Sofía, con lágrimas en los ojos. Lo siento tanto. Debería haber hecho más, debería haber. La abracé, cortando sus disculpas. Hiciste todo lo que pudiste, Sofía. Elena te quería como a una hermana. Estamos agradecidos por tu ayuda, por tu valentía. Sofía se unió a nuestro equipo, aportando su propia perspectiva y conocimientos. Había estado allí desde el principio, viendo cómo Elena desentrañaba la conspiración pieza por pieza. Su testimonio sería crucial en el juicio. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la tensión en Madrid era palpable. Los medios de comunicación estaban en frenesí, especulando sobre el alcance del caso y sus posibles ramificaciones políticas. Recibíamos llamadas diarias de periodistas buscando exclusivas, pero seguimos el consejo de Mendoza de mantener silencio hasta el juicio. La noche antes de que comenzara el juicio, Carmen y yo nos sentamos en nuestra habitación de hotel, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Habíamos recorrido un largo camino desde aquella noche terrible en Sevilla, cuando nuestro mundo se había hecho pedazos con la muerte de Elena. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, preguntó Carmen suavemente. A veces me pregunto si no deberíamos simplemente dejar todo esto atrás, tratar de seguir adelante. Tomé su mano, entendiendo su cansancio, su dolor. Elena nos pidió que buscáramos la verdad, que lucháramos por la justicia, respondí. No podemos defraudarla ahora. Además, esto ya no se trata solo de nosotros o de Elena. Se trata de todas las personas que han sufrido por la corrupción, de todas las vidas que han sido destruidas. Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, de hacer una diferencia real. Carmen asintió,
una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Tienes razón. Elena estaría orgullosa de nosotros. A la mañana siguiente, nos dirigimos al juzgado. Las calles estaban llenas de periodistas y cámaras, todos ansiosos por capturar un vistazo de los protagonistas de este caso histórico. Mientras subíamos las escaleras del imponente edificio, sentí una mezcla de miedo y determinación. Antes de entrar a la sala del tribunal, Mendoza nos detuvo por un momento. Pase lo que pase ahí dentro, dijo, recuerden que ya han ganado. Han expuesto la verdad, han honrado la memoria de Elena. Nada de lo que digan o hagan puede cambiar eso. Con esas palabras resonando en nuestros oídos, Carmen y yo entramos a la sala del tribunal, listos para enfrentar lo que viniera. La revelación en el muelle había sido solo el comienzo. Ahora, era el momento de la verdad, el momento de la justicia. Mientras tomábamos nuestros asientos, vi a Marcos siendo escoltado a la sala. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, y vi en sus ojos una mezcla de remordimiento, miedo y algo más. ¿Era esperanza? Por un instante, recordé las palabras de Elena en su carta, perdonen a Marco. No estaba seguro de si alguna vez podría hacerlo, pero en ese momento, sentí que comenzaba a entender la complejidad de la situación en la que todos nos encontrábamos atrapados. El juez entró y la sala se sumió en un silencio expectante. Mientras el secretario comenzaba a leer los cargos, sentí la mano de Carmen apretando la mía. Estábamos juntos en esto, unidos por el amor a nuestra hija y la búsqueda de la verdad. La revelación en el muelle había sido el punto de inflexión, el momento en que todo cambió. Pero esto, aquí y ahora, era el verdadero comienzo de nuestra lucha por la justicia. Por Elena, por nosotros mismos, y por todos los que habían sufrido a manos de esta red de corrupción, estábamos listos para enfrentar lo que viniera. El juicio se extendió por semanas que se convirtieron en meses. Cada día en la Audiencia Nacional de Madrid era una montaña rusa emocional, llena de revelaciones impactantes, testimonios desgarradores y maniobras legales complejas. Carmen y yo nos sentábamos en primera fila, día tras día, escuchando cómo se desentrañaba la red de corrupción que había costado la vida de nuestra Elena. Los fiscales, liderados por Javier Mendoza, presentaron un caso meticuloso y devastador. Las pruebas que Elena había recopilado, junto con la investigación adicional realizada por el equipo de Mendoza, pintaban un cuadro sombrío de corrupción sistémica que se extendía desde los ayuntamientos locales de Sevilla hasta los más altos niveles del gobierno nacional. Uno por uno, los testigos desfilaron ante el tribunal. Empresarios que admitieron haber pagado sobornos para obtener contratos públicos. Funcionarios que confesaron haber aceptado sobornos a cambio de favores políticos. Policías que admitieron haber encubierto crímenes por orden de sus superiores. Cada testimonio era como una puñalada, recordándonos el mundo oscuro y peligroso en el que Elena se había encontrado atrapada. Pero el testimonio más difícil de escuchar fue el de Marco. Cuando subió al estrado, apenas pude mirarlo. Este hombre, al que una vez había considerado como un hijo, ahora representaba todo lo que había salido mal en la vida de Elena. Marco habló con voz quebrada, obviamente luchando contra sus propias emociones. Confesó su papel en la organización, como había sido reclutado años antes para infiltrarse en círculos académicos y políticos. Describió cómo había conocido a Elena, cómo se suponía que debía vigilarla, pero cómo, inesperadamente, se había enamorado de ella. Nunca quise que le pasara nada, dijo, las lágrimas corriendo por su rostro. Cuando me di cuenta de lo que Elena había descubierto, entré en pánico. Pensé que podría protegerla, convencerla de que no dijera nada. Nunca imaginé que la organización tomaría medidas tan drásticas. Su testimonio fue corroborado por grabaciones y documentos que demostraban que, efectivamente, Marco no había estado directamente involucrado en la muerte de Elena. Pero eso no disminuía su culpa en mis ojos. Si hubiera sido honesto desde el principio, si hubiera elegido el amor sobre la lealtad a una organización criminal, Elena podría estar viva. A medida que el juicio avanzaba, la magnitud de la conspiración se hacía cada vez más evidente. No se trataba solo de unos cuantos políticos corruptos o empresarios sin escrúpulos. Era un sistema entero, una red que había crecido y prosperado en las sombras durante décadas, alimentándose de la apatía ciudadana y la impunidad institucional. Hubo momentos
momentos durante el juicio en los que sentí que no podría soportarlo más. El dolor de revivir la pérdida de Elena, la rabia hacia aquellos que habían causado su muerte, la frustración ante un sistema que había permitido que esta corrupción floreciera. Todo se acumulaba, amenazando con abrumarme. Pero cada vez que sentía que estaba a punto de quebrarme, miraba a Carmen y encontraba fuerza en su determinación inquebrantable. O pensaba en Elena, en su valentía y su compromiso con la verdad, y sabía que no podía rendirme. Le debíamos esto a Elena, y a todas las otras víctimas de este sistema corrupto. Finalmente, después de meses de testimonios y argumentos, llegó el momento de las deliberaciones del jurado. Los días de espera fueron agonizantes. Carmen y yo apenas comíamos o dormíamos, demasiado ansiosos por el veredicto. Cuando finalmente se anunció que el jurado había llegado a una decisión, la sala del tribunal estaba llena hasta los topes. Periodistas, familiares de las víctimas, ciudadanos comunes que habían seguido el caso, todos estaban allí para presenciar este momento histórico. El juez entró y la sala se sumió en un silencio sepulcral. Mientras el secretario del tribunal comenzaba a leer los veredictos, sentí que mi corazón se detenía. Uno por uno, los acusados fueron declarados culpables. Políticos, empresarios, policías, todos fueron condenados por sus roles en la red de corrupción. Las sentencias variaban, pero todas eran significativas. Décadas de prisión, multas millonarias, inhabilitación permanente para cargos públicos. Cuando llegó el turno de Marco, contuve la respiración. A pesar de todo, una parte de mí aún se preocupaba por él, recordando al hombre que había hecho feliz a Elena durante tanto tiempo. En el caso de Marco Ruiz, el jurado lo encuentra culpable de conspiración y obstrucción a la justicia, pero no culpable de asesinato en primer grado. Sentí una mezcla de emociones, alivio de que no fuera declarado culpable de la muerte de Elena, pero también una sensación de justicia al saber que pagaría por su papel en la conspiración. Cuando todos los veredictos fueron leídos, el juez se dirigió a la sala. Este caso, dijo, ha expuesto una red de corrupción que ha socavado los cimientos mismos de nuestra democracia. Pero también ha demostrado el poder de la verdad y la importancia de la integridad individual. Elena Vega, cuya valentía y compromiso con la justicia desencadenaron esta investigación, pagó el último precio por su coraje. Su sacrificio no será en vano. Mientras escuchaba estas palabras, sentí una mezcla de dolor y orgullo tan intensa que apenas podía respirar. Carmen apretó mi mano, sus ojos llenos de lágrimas pero también de una feroz satisfacción. Después de que se levantara la sesión, Mendoza se acercó a nosotros. Señor y señora Vega, dijo, su voz cargada de emoción. No puedo expresar cuánto admiro su fuerza y determinación. Este veredicto, esta justicia, es tanto su logro como el nuestro. Nos abrazamos, unidos por meses de lucha compartida y por el recuerdo de Elena. En los días y semanas que siguieron, el caso se convirtió en un catalizador para el cambio en toda España. Se implementaron nuevas leyes anticorrupción, se fortalecieron los mecanismos de supervisión, y hubo un renovado interés público en la transparencia gubernamental. Carmen y yo decidimos canalizar nuestro dolor y nuestra energía en algo positivo. Con la ayuda de Mendoza y otros que habían sido inspirados por la valentía de Elena, establecimos la Fundación Elena Vega para la Integridad Pública. La fundación se dedicaría a apoyar a periodistas de investigación, denunciantes y organizaciones anticorrupción. En la inauguración de la fundación, di un discurso que nunca olvidaré. Elena creía en un mundo mejor. Creía que la verdad y la justicia podían prevalecer sobre la corrupción y la codicia. Pagó el precio más alto por esa creencia. Pero su sacrificio no fue en vano. Hoy, estamos aquí para continuar su legado, para asegurarnos de que su sueño de una sociedad más justa y transparente se haga realidad. A medida que pasaba el tiempo, descubrí que el dolor por la pérdida de Elena nunca desaparecería completamente, pero se transformó en algo más, una determinación ardiente de hacer del mundo un lugar mejor, de vivir según los ideales por los que ella había muerto. Un año después del veredicto, recibí una carta inesperada. Era de Marco, escrita desde la prisión donde cumplía su sentencia. La abrí con manos temblorosas, inseguro de qué esperar. Estimado don Antonio, comenzaba la carta. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero espero que lea estas palabras.
No pasa un día sin que piense en Elena, sin que me arrepienta de mis acciones y de mi cobardía. Sé que nunca podré expiar completamente mis pecados, pero estoy decidido a pasar el resto de mi vida tratando de honrar la memoria de Elena y de enmendar el daño que he causado. Marco continuaba explicando que estaba cooperando con las autoridades, ayudando a desmantelar lo que quedaba de la red de corrupción. También estaba utilizando su tiempo en prisión para educar a otros reclusos sobre los peligros de la corrupción y la importancia de la integridad. Leí la carta varias veces, luchando con mis emociones. Una parte de mí quería odiar a Marco, culparlo por todo lo que había sucedido. Pero recordé las palabras de Elena en su última carta: perdonen a Marco. Y me di cuenta de que el perdón no era debilidad, sino quizás el acto más valiente que podía realizar. Decidí visitar a Marco en prisión. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y remordimientos. Pero también fue el comienzo de un proceso de sanación para ambos. Nunca podría olvidar lo que había sucedido, pero encontré que era posible perdonar, si no por Marco, entonces por Elena y por mí mismo. A medida que los años pasaban, la Fundación Elena Vega creció y prosperó. Apoyamos investigaciones que destaparon nuevos casos de corrupción, ayudamos a implementar programas de educación cívica en escuelas y universidades, y trabajamos incansablemente para mantener vivo el espíritu de integridad y valentía que Elena había encarnado. En el 5º aniversario de la muerte de Elena, organicé una conferencia internacional sobre integridad pública y lucha contra la corrupción. Periodistas, activistas, políticos y ciudadanos de toda España y más allá se reunieron para discutir cómo podíamos construir una sociedad más justa y transparente. Durante mi discurso de apertura, miré a la audiencia y vi caras llenas de esperanza y determinación. Vi a jóvenes inspirados por la historia de Elena, decididos a continuar su lucha. Vi a veteranos activistas renovados en su compromiso con la justicia. La corrupción prospera en la oscuridad, dije. Pero la luz de la verdad, la luz que Elena encendió con su valentía, esa luz no puede ser apagada. Cada uno de nosotros tiene el poder de mantener esa luz encendida, de llevarla a los rincones más oscuros de nuestra sociedad. Mientras hablaba, sentí como si Elena estuviera allí conmigo, sonriendo, asintiendo con aprobación. Y supe, con una certeza que me llenó de paz, que habíamos logrado lo que ella siempre había querido: justicia. No solo para ella, sino para todos aquellos que habían sufrido bajo el peso de la corrupción. La justicia para Elena no se trataba solo de castigar a los culpables. Se trataba de cambiar el sistema que había permitido que ocurriera esta tragedia. Se trataba de inspirar a otros a levantarse contra la injusticia, de crear un legado de integridad y valentía que perduraría mucho más allá de nuestras vidas. Esa noche, después de la conferencia, Carmen y yo nos sentamos en el balcón de nuestro apartamento en Madrid, mirando las luces de la ciudad. Hablamos de Elena, de los recuerdos felices que atesorábamos, de lo orgullosos que estábamos de ella y de todo lo que se había logrado en su nombre. ¿Crees que lo logramos?, preguntó Carmen suavemente. ¿Crees que hicimos justicia por Elena? Pensé en todo lo que había sucedido, el juicio, la fundación, las vidas que habíamos tocado, los cambios que habíamos visto en la sociedad. Pensé en la joven valiente que había sido nuestra hija, en su determinación de hacer lo correcto sin importar el costo. Sí, respondí, sintiendo una profunda paz. Creo que lo hicimos. Y creo que Elena estaría orgullosa. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja y rosa, sentí una sensación de cierre, de compleción. La lucha por la justicia nunca terminaría realmente, siempre habría más trabajo por hacer. Pero en ese momento, supe que habíamos honrado la memoria de Elena de la mejor manera posible, continuando su lucha, manteniendo viva su luz. La justicia para Elena no era un destino, sino un viaje continuo. Un viaje que nos había cambiado profundamente, que había tocado incontables vidas, y que seguiría inspirando a generaciones futuras a luchar por un mundo más justo y transparente. Y en ese momento, mirando a Carmen, recordando a Elena, pensando en todos los que habían sido parte de este viaje, sentí una profunda gratitud. Gratitud por la vida de Elena, por su valentía, por todo lo que nos había enseñado. Y gratitud por la oportunidad de continuar su legado, de mantener viva su luz en un mundo que tanto la necesitaba. La justicia para Elena era más que un veredicto en un tribunal.
Era un compromiso continuo con la verdad, la integridad y la valentía. Un compromiso que, gracias a Elena, se había convertido en el propósito de nuestras vidas.